Y a las 7 de la mañana, 6 minutos, hablamos de la noticia del momento. Tiene que ver con el aumento del salario mínimo para el año 2026. Decimos noticia histórica porque nunca antes un gobierno había subido tanto el salario mínimo. Luisa Polo, usted me acompaña para explicar en plata blanca en qué términos quedan entonces este aumento del salario mínimo para el año entrante. Sí, señor, y vamos a revisar la primera gráfica porque según el decreto que, como usted lo mencionaba, salió cerca de las 9 de la noche, ese aumento para el salario base es del 23%, pero el total del salario que van a recibir los 2,4 millones de trabajadores es de 2 millones de pesos, dividido en salario base que quedó en 1.750.905 pesos y auxilio de transporte de 249.095 pesos. Eso es lo que compone ese gran dato que dio ayer el presidente de los 2 millones de pesos. Exactamente, está argumentando el presidente Gustavo Petro que se trata de cerrar una brecha gigante, histórica que ha habido en términos de salario mínimo. Aquí incluyen el famoso concepto del salario mínimo vital, que es ese nuevo factor que entró a jugar allí y que sustentó este aumento del salario mínimo del gobierno nacional. Escuchemos al presidente Gustavo Petro las razones por las cuales decidió este incremento salarial. Hechas las operaciones, ustedes podrán ver si nos equivocamos o no. El salario vital con auxilio de transporte, ojo, que es un componente adicional, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos, con auxilio de transporte, año 2026. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,78%, 23 en la base, 24,5 en el transporte. No en toda Colombia hay auxilio de transporte. Por eso también mostramos sin el auxilio de transporte, que también es la norma en el país, y pasamos a un salario vital, mínimo vital, familiar, de 1.746.882 pesos, que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7%. Ha sido llamativo que incluso este aumento del salario mínimo está muy por encima de lo que habían pedido los mismos sindicatos en la mesa de concertación laboral. Se está hablando de que en Colombia, Luisa, la fuerza laboral más o menos ronda 20 millones de trabajadores, pero en realidad, ¿quiénes se ganan el salario mínimo? Sí, en general la fuerza laboral, los ocupados son más de 20 millones de trabajadores, la fuerza laboral, pero de ese dato global, solo 2,4 millones de trabajadores reciben este salario mínimo mensual, es decir, van a recibir esos 2 millones de pesos. Y un dato que han dado algunos gremios económicos que les preocupa es que más de 11 millones de colombianos están por debajo del salario mínimo. Exactamente, muchos de ellos también en la informalidad. Y aquí hay un discriminado bien interesante porque si bien esto es lo que va a recibir, Luisa, el trabajador mes a mes, para el empleador, para quien da ese trabajo, en realidad los costos son mayores. Sí, señor, pues aquí vemos también todos esos costos adicionales que asumen las empresas cuando contratan a una persona por el salario mínimo. Está seguridad social, que incluye salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación, SENA y CBF, y esto da un total de 525.657 pesos, más lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, cesantías, intereses de cesantías, prima vacaciones, que suman 426.213 pesos. En total, lo que debe pagar la empresa por un trabajador son 2.951.869 pesos. Estos son datos proporcionados por ACOPI, el gremio que representa a las pequeñas y medianas empresas. Pues a propósito de ACOPI, saludamos a esta hora a su presidenta, ella es María Elena Ospina. Nos agrada mucho saludarla esta mañana y hay una altísima preocupación porque entendemos, doctora Ospina, que el 99,5 o 0,7% de las empresas son micro, pequeñas, medianas empresas, es decir, que tienen muy poquitos trabajadores. Bueno, muy buenos días para ustedes, para la audiencia. Sí, el 99,7% del tejido empresarial de este país son micro, pequeñas y medianas empresas, pero además generamos más del 80% del empleo formal del país. Y esto, pues con este aumento desproporcionado, realmente nos pone en una situación
muy difícil, muy complicada para la sostenibilidad empresarial. Vemos aquí, doctora, el costo real que tienen que asumir ustedes por un trabajador que va a empezar a ganar 2 millones de pesos, pero ese costo total 2.951.000, casi 3 millones de pesos. ¿Qué decisiones van a tener que tomar o van a poder para asumir este costo total? ¿Qué van a tener que hacer? No, pues en primera instancia lo que piensan siempre las empresas es cómo se reducen costos y cómo se empieza a reducir la planta de personal que gane un salario mínimo. Esa es una de las consecuencias del tema de abrir más esa brecha de la informalidad, que como lo decían ahora ustedes, estamos en más de 11 millones de colombianos que ganan mucho menos del salario mínimo y más de 10 que ganan un poco más del salario mínimo, que obviamente no se van a ver beneficiados de este incremento porque quien gana más de un salario mínimo es discrecional del empleador subir el salario. Entonces, y ante esta incremento, realmente pensamos que no va a haber aumento de salario y antes va a haber una gran informalidad porque se buscarán otros modelos de contratación que no sean laborales, viene la tercerización, viene también, entre otras, una oportunidad para la pequeña y la mediana empresa de automatizar sus procesos para no tener que depender del personal humano, y eso es muy complicado porque entonces vamos a perder empleo, diferente a lo que dicen el presidente y lo que dicen las centrales obreras. No es tan sencillo cuando los costos laborales son tan altos, pues obviamente habrá una reestructuración de costos al interior de la empresa, porque acuérdense que no solamente son los costos salariales, sino que vienen también los costos no salariales, que también los asume la empresa. Entonces, sí. Sí, no, directora, mi pregunta va direccionada si usted cree que aquellas personas que ganan un poco más del salario mínimo pueden terminar atrapados por este ajuste, por este nuevo salario mínimo. Posiblemente porque es que el aumento real es del 18% y jamás una empresa va a aumentar el 18% a un empleado que gane más de un salario mínimo. Dice el presidente Gustavo Petro que en la medida en que la gente tiene más plática en el bolsillo, pues consume más y eso al final termina beneficiando también a las empresas por ese mayor consumo y por ese movimiento de la economía. Eso, como dice un colega, eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque es que al aumentar los costos, también aumentan los precios y el consumidor final va a llegarle un precio pues obviamente mucho mayor de su producto. Pero aparte de eso también tenemos el riesgo de la inflación, porque con seguridad la inflación va a aumentar en este país. No sabemos a qué cifras con lo que acaba de hacer el presidente Petro. Pues doctora Ospina, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Evidentemente, como lo decíamos, quizá las pequeñas, medianas, pequeñas y medianas empresas pueden ser las más afectadas o las que tendrán que hacer un esfuerzo mayor, pongámoslo en esos términos, para poder alcanzar pues esos casi 3 millones de pesos que en la vida real van a tener que desembolsar por cuenta de este aumento del salario mínimo. Son las 7 de la mañana y 15 minutos, pero Luisa, hemos hablado también con otros sectores para saber ellos qué opinan, porque hay muchas inquietudes, por ejemplo, qué puede pasar en materia de personas que colaboran en la casa, con la vigilancia, con muchos sectores que podrían eventualmente verse afectados. Escuchemos lo que dice, por ejemplo, el gremio de las trabajadoras domésticas. No considero que aumentar el salario mínimo vaya a disminuir la formalización laboral. Para mí siguen siendo cuentos, para nuestro gremio siguen siendo cuentos. El salario mínimo sí nos esperanza como movimiento sindical porque va a mejorar el tema de intercambio de bienes y servicios, la canasta familiar va a mantenerse mejor. Entonces, no podemos seguir pensando que aumentar el salario mínimo va a aumentar el desempleo, porque eso no es real.
Ahora escuchemos al gremio de las empresas de vigilancia y seguridad, quienes también han visto el impacto del cambio en la jornada nocturna. Para el sector de la seguridad privada es muy preocupante el proyecto del Gobierno Nacional en el incremento del salario mínimo, toda vez que se sale de las proporciones normales del crecimiento económico del país. La seguridad privada genera más de 450.000 empleos directos, los que podrían estar en riesgo, una parte muy importante de esta participación, toda vez que se va a afectar directamente en las cuotas de administración de las copropiedades y conjuntos residenciales, donde más tenemos el tipo de contratación, donde posiblemente nos pidan que disminuyamos servicios a cambio de reemplazo de tecnología, quedando en riesgo empleos que pertenecen a una población vulnerable, una población que de una u otra manera tiene una estabilidad laboral, madres cabeza de familia y padres cabeza de hogar, donde pueden afectar necesariamente sus empleos y van a tener que recurrir al mercado informal. Sabe que decía algo interesante la presidenta de ACOPI, es las modalidades de contratación. A lo mejor entonces ya no contrato a un trabajador por el mes completo y le pago el mes completo, sino quizá lo voy a necesitar únicamente por algunos días, y eso evidentemente termina generando un deterioro para ese trabajador en particular. ¿Qué sube con el salario mínimo, Luisa? Sí, Eduardo, aunque muchas cosas en los últimos años han dejado de estar indexadas con este aumento del salario mínimo, algunas se mantienen. Es decir, que suben al ritmo del salario mínimo. Sí, señor, algunas se mantienen, como son el caso de la vivienda de interés social y prioritario, el costo de esa vivienda de interés social y prioritario, que recordemos que es para que las personas más vulnerables del país puedan acceder a una vivienda. También el tema de las cuotas moderadoras de las EPS, los copagos. Aporte a seguridad social cuando usted cotiza sobre ese salario mínimo, cuotas de administración, como ya escuchábamos al gremio de los vigilantes. ¿Por qué? Porque deben subirle el salario a los vigilantes, a las señoras del aseo, entonces la cuota de administración también podría aumentar, y en algunos casos también pasaría lo mismo en las matrículas educativas, algunas instituciones que determinen que necesitan suplir esa necesidad de ese aumento del salario para pagarle a los docentes y a sus trabajadores. Estos serían algunos de los ítems que subirían atados a este incremento del salario mínimo. Evidentemente esto hablando de lo que sube directamente, porque podría haber también un impacto mayor a la hora de evaluar esos costos. Pero miremos, Luisa, entonces voy aquí a buscar esta gráfica que es bien interesante, que nos habla de cómo han sido estos incrementos en los últimos años y cómo se ve como para este aumento para 2026 pues es bastante mayor de lo que había ocurrido históricamente. Sí, señor. Es el incremento más alto de los últimos 30 años, porque en 1993 se hizo un incremento del 25%, pero era en otro panorama económico en ese momento. Pero en los últimos 30 años, este aumento para el 2026 del 23% ha sido el más alto. En 2025 fue del 9,54%, en 2024 del 12%, en 2023 del 16%, 2022 del 10,7%, 2021 3,5%, 2020 6%, que recordemos que esta fue la época de la pandemia, y ese ha sido el ajuste en los últimos 5 años. Ahí obviamente no está descontada la inflación, que sí lo vemos aquí en este gráfico, que es el aumento real de ese salario, descontada la inflación. Vemos como, por ejemplo, en 2022 fue bastante considerable, pero que evidentemente la cifra de 2025 pues está rompiendo todos los récords. Luis Fernando Mejía es el presidente del director ejecutivo de Fedesarrollo. Hasta mañana, ¿no? Y queremos aprovecharlo para que nos ayude a entender estas cifras, qué tanto pueden impactar al final en la economía, porque la verdad el gobierno ha sido muy crítico con ustedes, los economistas, a la hora de decir que esto puede subir la informalidad y reducir el empleo. Así es, Eduardo. Luisa, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Mire, la cifra del aumento del salario mínimo es tan excesiva que está incluso por encima de lo que habían solicitado los propios sindicatos, que recordemos habían pedido un aumento del 16%. 23% pues está, por supuesto, por fuera de toda proporción. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos de este aumento del salario mínimo? Pensemos en cualquier microempresario que tenga una tienda de barrio, una panadería, lo que sea, que contrate 4 o 5 personas. La noticia es que a partir del 1 de enero del próximo año, en 2 días, sus costos de contratación van a subir en 23%. Entonces, ¿qué alternativas tiene ese microempresario? Tiene varias. Una primera es, bueno, asume ese costo
y simplemente le paga 23% más a sus trabajadores. Ese sería el escenario ideal y seguramente lo que está tratando de, digamos, comunicar el gobierno como el resultado de esta política. Pero hay otras alternativas que seguramente van a adoptar muchos microempresarios y empresarios medianos del país. La primera, trasladarle parte importante de ese mayor costo de contratación al consumidor final. ¿Cómo lo hacen? Subiendo los precios. Por eso la enorme preocupación que tenemos hoy, Eduardo y Luisa, sobre los efectos que esto va a tener en materia de inflación, cosa que también ya había anticipado la propia Junta del Banco de la República. Dos, puede decidir, bueno, tengo 5 o 6 trabajadores, voy a disminuir la cantidad de trabajadores, voy a contratar 3 o 4, eso implica mayor desempleo. Y cuatro, puede también decidir no contratar a sus trabajadores o parte de ellos formalmente, sino empezar a pagarlos informalmente, que recordemos en Colombia es uno de los graves problemas, tasas de informalidad del 56%, más de la mitad de los ocupados en el país. ¿Cuál va a ser el resultado? Seguramente una combinación de estos elementos. Algunos van a asumir los costos, otros van a transmitir esto a mayores precios, otros van a disminuir la demanda de empleo y otros simplemente van a pasarse a la informalidad. Lo que sí le puedo decir con toda claridad es que vamos a tener un 2026 mucho más duro en materia económica. Y esto sin contar los efectos para el propio gobierno. Solamente el impacto de esta medida en materia de mayores pagos de pensiones que ganan un salario mínimo es cercano a los 4 billones de pesos, es decir, una cuarta parte de lo que estaba solicitando el gobierno en la ley de financiamiento. Director, usted menciona el Banco de la República, es decir, ¿de cuánto podría ser ese impacto a la inflación y eventualmente la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República será subir tasas de interés? Indudablemente, Luisa, mire, el impacto, de acuerdo con los estudios del Banco de la República, puede estar entre 2 y 3 puntos porcentuales por encima de lo que se había previsto para el 2026. Sin embargo, yo creo que esa elasticidad, ese impacto del salario mínimo a la inflación va a ser bastante más alto. Vamos a hacer los cálculos y seguramente a presentar los análisis en los próximos días. Pero indudablemente lo que sí va a ocurrir es que va a subir la inflación. Entonces, recordemos que el propio gerente, la Junta del Banco habían dicho, cuidado con el aumento del salario mínimo porque esto puede tener impactos en aumentar la inflación y especialmente las expectativas de inflación. Recordemos también que el Banco de la República ya lleva prácticamente 8 meses sin tocar su tasa de interés, está en 9,25. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Lo que usted menciona, Luisa, que en el próximo año, especialmente en el primer semestre, vamos a ver seguramente subidas de la tasa de interés por parte del Banco de la República. ¿Por qué? Porque la inflación va a subir. ¿Eso qué implica para los colombianos, para las empresas? Mayores costos de endeudamiento, créditos hipotecarios, comerciales, ordinarios, de libranza, todo va a empezar a subir y eso, por supuesto, va a generar impacto negativo en el bolsillo de los hogares en el país. Bueno, doctor Mejía, el presidente Gustavo Petro ha sido bastante crítico con ustedes, los economistas, porque él dice, mire, lo que se ha evidenciado con estos aumentos del salario mínimo, sobre todo en los últimos años que ha habido un aumento real, digamos, mayor del promedio, es que efectivamente no ha habido necesariamente un aumento de la informalidad y que la cifra de desempleo y la tasa de desempleo ha venido disminuyendo. De hecho, en las últimas horas publica este gráfico, y quisiera que usted lo vea, donde dice cómo en este momento estamos por el orden del 55% de informalidad, pero en el año 2021 estábamos por el orden casi llegando al 60% y se ve como en la gráfica va cayendo a pesar de estos aumentos del salario mínimo. ¿Qué responde usted ante estos argumentos del gobierno? Claro que sí, mire, 2 datos, Eduardo. El primero, Colombia antes de estos años de aumentos grandes del salario mínimo estaba generando empleo en donde más o menos el 80% del nuevo empleo generado era empleo formal y solamente el 20% empleo informal. En las últimas cifras de lo ocurrido este año, enero-octubre, estamos hablando de un crecimiento grande del empleo, claro que sí, hay que decirlo, pero la mitad del empleo generado es informal, es decir, subió del 20 al 50% la cantidad, la proporción de empleos generados de manera informal y de hecho esta cifra que no es la actualizada, si usted mira las últimas cifras del DANE, ya estamos viendo una subida en la tasa de informalidad laboral. Primer dato. Segundo dato, en términos justamente de lo que ha sido la creación de empleo. Sí, las cifras son positivas desde el punto de vista de esos más de 800.000 empleos generados en lo corrido del año, pero cuando usted observa la composición de dónde salen esos 800.000 empleos, pues resulta que tenemos
un crecimiento del 25% en los asalariados que ganan menos de un salario mínimo, 25%, es decir, empleados probablemente formales, la gran mayoría, pero de tiempo parcial. ¿Qué ha pasado en lo corrido del año con los empleados asalariados que ganan un salario mínimo más? Han caído un 4.7%, se han destruido más de 400.000 empleos. ¿Qué están haciendo las empresas? Al absorber o tratar de absorber estos costos del aumento del salario mínimo este año, de la reforma laboral, están pasándose de asalariados de tiempo completo a asalariados de tiempo parcial. Si esto ocurrió este año, donde el salario mínimo aumentó en términos reales, incluyendo el subsidio de transporte en 5%, pues imagínese lo que va a pasar el próximo año con un aumento de casi el 16-17% en términos reales. Vamos a tener menos empleo asalariado formal de un salario mínimo más, seguramente mucho más crecimiento del empleo asalariado en tiempo parcial y también, por supuesto, mayor informalidad laboral. Pues doctor Mejía, gracias por estas explicaciones. Definitivamente muchos temas, ¿no?, para analizar, porque no es nada fácil entender todos los impactos que esto puede tener, pero evidentemente muy importante pues tener todas las voces de todos los sectores, así como lo hemos hecho a lo largo de nuestra emisión, para conocer cuáles han sido esas reacciones. De hecho, hay una mirada internacional, Luisa. Dice la Cámara Colomboamericana que por cuenta de esta decisión eventualmente también se podría ver afectada la inversión extranjera, porque ya los inversionistas lo piensan dos veces, teniendo en cuenta que han aumentado pues también los costos laborales en nuestro país. Sí, señor. Y dos datos que él también mencionó y que se impactan con salario mínimo: pensionados que reciben salario mínimo también aumenta el valor, y personas que reciben el salario integral. Exactamente, y los funcionarios del Estado, que también ahí están ahí metidos y que evidentemente también tienen este aumento, así que esto va a tener una carga grande también para las finanzas del gobierno nacional.